porque no estaba pidiendo otra cosa más que lo mejor que el hombre puede pedir en toda la manera de la palabra y en todo gran deseo que pueda tener en su corazón. Lo mejor que el hombre puede pedir a Dios es la sabiduría. Cuando Dios ve que Salomón pide sabiduría, Dios se la concede. Tanta sabiduría que dice la palabra de Dios que nunca más ha existido hombre más sabio que el rey Salomón. Y dentro de esa sabiduría, Salomón escribe. ¿Qué escribe Salomón? Salomón era un hombre, era un rey que era muy observador. Observaba a los jóvenes, observaba a las personas grandes, a los matrimonios, observaba todo, la naturaleza, el día, el sol, él observaba todo, y al observar todo, Dios demostraba la gran sabiduría de Dios hacia la humanidad. La palabra de Dios comienza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, dice el verso 2. Pero cuando dice para entender sabiduría y doctrina, el 3 nos dice para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esos 3 versos primeros se relacionan con el verso número 8 que vamos a leer a continuación. Voy a leer los 3 primeros y yo quiero que tú pongas mucha atención. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría. El propósito principal de Dios es que entendamos la sabiduría, entender. Y enseguida utiliza la palabra para conocer razones de prudencia, justicia, juicio y equidad. Nos vamos al verso 8, y entonces comienza Dios a través de este rey a decir al pueblo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Arriba estábamos viendo que debemos entender la sabiduría, conocer las razones prudentes y que recibamos el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Y abajo Dios les dice: oye, hijo mío. Dios, atrayendo la mirada de su pueblo, atrayendo la atención, les dice: oye, hey, voltea acá, mira, esto es importante. Y cuando Dios les dice: oye, hijo mío, les vuelve a repetir la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando terminan estos 2 versos, arriba, en el verso número 4, se utiliza una palabra muy importante que dice: para dar sagacidad a los simples. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hemos visto una primera parte, una primera división, donde Dios, con 3 palabras muy importantes que es entender sabiduría, conocer razones prudentes y recibir el consejo, nos lleva al verso 8 y 9 a entender de qué nos estaba hablando. Y en ese verso 8 y 9 le dice al pueblo: oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque serán un adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero en el verso número 4 se abre una nueva división y dice: para dar sagacidad a los simples. Y en el verso 10 comienza el rey Salomón, Dios hablando y diciendo: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y empiezan a describir una serie de acontecimientos que los malvados quieren llevar a cabo, pero quieren arrastrar a los hijos de Dios. Y continúa diciendo: echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y vuelve a repetir y hablar Dios y dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En el verso número 5, la palabra de Dios nos dice: oirá. Y si nos damos cuenta, en el 8 comenzó Dios diciéndole a su pueblo:
oye, hijo mío. En el 5 nos dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Para que el conocimiento del hombre aumente y para que pueda llegar a tener sabiduría y conocimiento, el hombre tiene que aprender a escuchar, a oír, a entender, a comprender lo que se le está diciendo, lo que se le está mandando, a amar y atesorar ese consejo y esa justicia que proviene de Dios. Continúa la palabra de Dios diciendo en el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Este hombre, para poder adquirir esta sabiduría de la que estamos hablando, tuvo que haber reconocido primeramente que Dios es el que da la palabra, que Dios es el que da el consejo a través de sus siervos para su pueblo. Hay muchas personas en el mundo que piensan que las personas que tienen en iglesias o en sectas religiosas son personas que tienen un don tan especial que casi los adoran como si ellos fueran dioses. No. El único Dios que vive y reina se llama Jehová de los ejércitos. Su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que hoy en la actualidad está aquí con nosotros, haciendo su trabajo y lo que Dios ha mandado. Dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual le quita la vida de sus poseedores. Este hombre, Salomón, escribiendo la sabiduría, yo quiero pensar, imaginar, que tanto me imagino a Dios hablándole a su pueblo, pero también me imagino al padre y a la madre cuando le está dando una instrucción a sus hijos, que le está diciendo, hijo mío, no hagas esto, no camines por allá, no hagas esto. A veces los hijos son muy dados a decir o a pensar y dicen, él porque ya vivió, ¿no? Que me deje vivir a mí, que me deje cometer mis errores, que me deje fallar. Pero nosotros como padres, como hemos caminado y cruzado un camino que no queremos que ellos pasen, por eso es que nos atrevemos a decirle, hijo mío, no camines por ahí. Cambia de amistades. Que esas amistades no sean tus amistades. Júntate con los sabios, júntate con los que saben, con los más inteligentes del salón. Que no te jalen y te atraigan las personas que te quitan el tiempo, que te roban tu atención en la escuela, que no pones atención. Nosotros queremos lo mejor para ellos. Dios hace lo mismo. Por eso es que a Dios le interesaba que el hombre y la humanidad conocieran la sabiduría. ¿Qué era la sabiduría? ¿Para qué? ¿Qué era lo importante? ¿Cuál iba a ser el beneficio que nosotros como hijos de Dios íbamos a obtener al tener la sabiduría? Y en el verso 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Una palabra muy importante, muy inteligente, que a mí me lleva a entender, porque dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. Y a mí me surge la pregunta ¿de cuáles sabios está hablando? Dice, hablar palabras, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios. ¿Cuáles sabios? ¿Cuántos sabios ha existido más que Salomón? Pero cuando le están escribiendo eso, la palabra sabio se refiere a más, no a uno. ¿A cuáles sabios? ¿Cuántos sabios ha habido en el mundo? ¿Cuántos hay? Yo no conozco más que 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno, y los 3 están de acuerdo, y los 3 tienen un propósito, que es cuidar, amar, proteger y llevar a su propósito a cada uno de nosotros, que somos su mayor creación. Y la palabra de Dios continúa relacionando el verso 6 con el verso 20, donde dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Dice el 6,
para entender proverbio. Dice el 20, la sabiduría clama en las calles. Dios nos deja escrita su palabra como un manual, pero también Dios permite que en el momento que estás esperando el micro, si tú eres una persona, y aunque no, a veces aún los que no buscan a Dios aprenden, pero ven la diferencia que hay aquí. Nosotros como hijos de Dios estamos esperando a que el micro pase. En ese momento podemos ver que pasa un micro que es el que no nos lleva, pero vemos que alguien saca la mano por la ventana y tira basura. En ese momento tú piensas y dices, se pasa, ¿no? Está viendo que el mundo está contaminado y todavía está tirando basura. Y tú dices, qué inconsciencia de las personas. O el que saca la mano y avienta una colilla de cigarro. O que se subió alguien a un micro y te das cuenta de que pues, ya no hay lugares y tú te levantaste para cederle el lugar a una persona mayor y muchos se hacen los dormidos pues porque no quieren ceder su lugar. La sabiduría clama en las calles. La sabiduría te va a enseñar que cuando estabas esperando el microbús viste que pasó un carro, rebasó a otro y el otro lo alcanzó y se quisieron pelear y uno sacó la pistola y mató al otro. ¿Qué te dice Dios? Dios te dice, tú no seas así. Tú no tienes basura, tú no tienes colillas de cigarro, tú no seas broncudo ni andes picudeando a nadie para que el otro, tú no sabes ni quién es, si trae una pistola, si trae un cuchillo y no sabes cómo pueda terminar esto. Mantente íntegro y si alguien viene, te ofende y te agrede, déjalo. Piensa que alguien en casa te está esperando, que está deseoso de que llegues y pueda abrazarte, decirte te amo, decirte vamos a cenar, vamos a comer, poder platicar contigo. Eres importante tanto para Dios como para los que están en tu casa. La sabiduría clama en las calles. Va a haber mucha sabiduría. Puedes ir caminando y puedes ver que cierto vecino está lavando su auto con la manguera, la calle con la manguera. Y tú puedes decir, ¿cómo es que tira tanta agua? ¿Qué no piensa? Ya el agua se está acabando y todavía la tira como si se la regalaran. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Cuando vas a una plaza te encuentras muchas parejas, muchas. Te puedes encontrar a personas mayores tomados de la mano, beso y beso, pero dices, esta no debe ser su mujer y esta no debe ser su esposo. ¿Por qué se vienen a la plaza? ¿Y tantos? Es ilógico. La sabiduría alza su voz en las plazas. Te vas a encontrar indigentes, personas que se están drogando y que Dios te está diciendo, ocupa tu tiempo. Y si vas a pasar tiempo de calidad, pásalo con tu familia. Porque el mejor tiempo de calidad que puedes pasar y tener es con tu familia. Familia. Dios y la familia. Nada de los amigos. Porque sí hay casos. Hay quien prefiere los domingos de fútbol y después las cervezas y después ya nos acabamos la semana del gasto, hasta el gasto que íbamos a dar se lo gastaron. Y no importó si a lo mejor la esposa tenía para comer o no, los hijos, o si había una necesidad, no importó. Pero ya se acabó el dinero. La sabiduría nos está enseñando constantemente, a donde quiera que volteemos nuestra mirada, nos está diciendo, no lo hagas, no vivas así, sé más prudente, sé más inteligente. El rey Salomón utiliza palabras como simple. Mucha gente que vive por vivir, que hace por hacer, que vive enojada con el mundo, porque si yo tiro la basura, ¿qué? ¿Y a ti qué te importa? Obviamente no vamos a ir a decirle, oye, pues no tires la basura, ¿no? Porque sabemos que pueden volverse en una agresión. Pero nosotros debemos aprender de todo lo que estamos viendo constantemente todos los días. Y el verso 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, los mejores sabios no hay como Dios. Él es el sabio de sabios y su palabra es traída a nosotros para entenderla. Y después en el 22 dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y el número 7, el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El número 23.
dice Dios, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y ahí es donde entonces yo digo, ¡wow! ¡Qué Dios tan grande, amoroso, verdadero! Porque le dice a la humanidad, vuélvanse a mí. Y el 7 dice, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Jehová. El que quiera conocer a Jehová tiene que acercarse a Él. Y para acercarse a Dios hay que leer este libro, hay que orar, hay que ayunar, hay que permanecer en una iglesia. No, hermano, pero si yo puedo ver las predicaciones ahí en enlace. No, Señor, debe de tener una permanencia en un lugar, porque el Espíritu de Dios se mueve donde está el movimiento de la iglesia, no ahí en tu sillón viendo cómo otras iglesias se gozan, porque los que están recibiendo son ellos, tú no. Aunque el que esté en la televisión te está diciendo, mándame $1,000 y ahorita pon la mano en el televisor y yo te aseguro que mañana se te multiplica por 1,000 veces lo que mandas. Mentiras. Donde el Espíritu de Dios se mueve, ahí es donde tú debes de estar. La misma palabra de Dios enseña y dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, estar en comunión, sentir tu saludo, tu bendición. Qué importante es cuando un hermano se acerca y te dice, Dios te bendiga, porque Dios te bendiga no es nada más Dios te bendiga. Cuando yo le puedo decir a alguien Dios te bendiga, ¿sabe qué le estoy diciendo? En el momento que yo me voy y ya no la veo, que Dios le bendiga mañana, allá en Huehuetoca. Que se derribe todo lo que está levantándose en contra de la iglesia de Huehuetoca. Que Jehová sea su sanador, que Jehová sea su pastor, que Él pelee por usted, que Él sea su escudo, que Él bendiga su entrada y su salida, que no le falte el alimento, que su granero esté lleno y que todo lo que sus manos toquen prospere, que Él cumpla las peticiones de su corazón y no se desanime, porque el más grande y poderoso está con usted. Cuando tú le dices a una persona con todo tu corazón, Dios te bendiga, le estás diciendo todo eso. Le estás diciendo todas las promesas que están en la Biblia, pero resumidas en un Dios te bendiga. El Dios te bendiga no es nada más decir Dios te bendiga, o porque es la palabra clave entre cristianos. No, crea que el tener conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, cuando usted da una bendición, le está dando todo. Por eso déla de corazón, désela con amor. ¿Por qué? Pues porque no sabe también si Dios se lo lleva mañana o pasado. Entonces, lo que dé lo bien. Y una de las palabras claves que el rey Salomón habla es dar. Dar. Y dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero en el 23 dice, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Este verso es el verso clave de todo el capítulo 1 de Proverbios por una sencilla razón. Porque es el mismo verso 7 que nos lleva a decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero Dios dice al hombre, si tú te atreves a oír cuando yo hablo, a escuchar mis palabras y obedecerlas, entonces yo voy a derramar de mi Santo Espíritu sobre de tu vida. No es lo mismo estar en casa y ser cristiano a estar donde el Espíritu se está moviendo. En tu casa no se mueve porque tú ves lo que pasa en la tele, pero aquí estás alabando, estás adorando y el Espíritu va pasando por el medio de todos. Y Dios dice, esta hermana necesita protección y la protege. La hermana necesita un trabajo, el hermano necesita ser restaurado, la hermana necesita que su corazón sea sanado. Y el Espíritu que se está moviendo en medio de la iglesia lo hace. Y derramaré de mi Espíritu, dice, sobre vosotros. Si Dios da su Espíritu a tu vida, te está dando todo, porque Dios es todo: dinero, amor, sustento, provisión, no te falta, escudo, Él es tu torre fuerte, Él es todo. Y si Él dice que va a derramar de su Espíritu sobre vosotros, te está dando todo lo que tú necesitas para vivir día a día y momento a momento.
para que en tu casa no falte, para que en tu trabajo no quedes mal, para que en la calle cuando vayas con tu carro y si eres agredido, Dios pone la templanza en tu vida, la tranquilidad, para que no reacciones ante las agresiones de los demás, porque Dios guarda tu vida. Y la palabra de Dios continúa diciendo, por cuanto llamé y no quisiste oír. Pero esto ya va relacionado al verso 7, la parte B, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Aleluya. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y termina el verso 33 diciendo, mas el que me oyere, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que quiere Dios? Escuchen, oigan, pongan atención, busquen, porque cuando Dios dice, oye, es porque quiere que pongas atención y dirijas tu mirada hacia donde Dios te está diciendo. No vengan a Dios cuando Dios ya fue por ustedes. Vengan a Dios cuando Dios por medio de alguien te está trayendo. Y cuando alguien te dice, ven, busquemos a Dios. Porque cuando dejamos que Dios vaya por nosotros, Dios no va a llegar y te va a decir, ven, te van 20,000 veces que te digo que vengas, ven. Si un padre le dice a su hijo, no hagas eso, no lo hagas, ya te dije que no, y yo no conozco unos que se esperen 4 o 5,000 veces a decirle, no lo hagas, porque unos hasta en la primera agarran el cinturón y le ponen como 50, y entiendes porque entiendes. Dios es misericordioso, sí se va a esperar unas 20,000, pero si te esperas a que Él vaya, desafortunadamente muchos regresan cojos, en una silla, sin un brazo, porque Dios al hijo que ama, disciplina. Y si es un hijo de Él, lo mete porque lo mete. Así que no se espere, hermano, a que Dios vaya por usted. Usted solito venga, busque, alabe, gócese, busque la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, y permita que el verso 23 se cumpla en su vida. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Sí lo escuchó? Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Se imagina habitar confiadamente? No se preocupe de mañana. No se preocupe de lo que tiene que pagar en un mes. No se preocupe. Viva y habite confiadamente en Dios. Y viva tranquilo sin temor del mal. Porque mucha gente vive con temores de mal, Ay, ¿y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si viene? ¿Y qué tal si se mete y se lleva mi carrazo? ¿O qué tal si esto y el otro? Yo le voy a dar un testimonio en esta semana. En esta semana 4 compañeros perdieron a sus madres. Y fue una situación difícil. Ahí en el trabajo. El día jueves yo me levanto a trabajar, llego al trabajo a las 6 de la mañana y ya estamos trabajando y el camión se apaga. Y cuando yo veo que el camión se apaga, yo rápidamente pienso y dije, no, a mí no se me puede apagar el camión, me va a atrasar, voy a tener que ir por mi hija a tal hora y luego qué va a hacer mi hija ahí en la escuela. Y yo me empecé como que de cierta manera a pensar que se me estaba complicando el día. Y de tantos intentos el camión vuelve a arrancar
Y seguimos trabajando. A las 12 del día se nos vuelve a parar, pero ahora sí dijo, ahora no me muevo. Y ya no arrancó. Pasó una hora y no arrancaba, le hablamos al mecánico de la empresa, llegó, en 7 minutos le cambió una pastilla de encendido que era la que estaba dañada, y después de los 7 minutos él echa a andar el camión, arranca, todo bien, y se le ocurre pisar el pedal del freno y me dice, oye, tu pedal está muy bajo. Le digo, no, está bien, pues andamos trabajando, estaba bien. No, dice, mira, y cuando veo que el pedal se va hasta el fondo, él dice, ¿traes líquido de frenos? Y nos bajamos a ver el depósito, no traíamos líquido. Entonces se le ocurre meterse abajo del camión a revisar las llantas, y ¿qué cree? Traíamos una manguera de frenos rota. Ahora yo le pregunto, bueno, antes de preguntarle, él me dijo, sí que Dios te quiere, ¿eh? Porque así como estás es para que tú ya tuvieras. Cuando él me dijo eso, entonces yo entendí que Dios se valió de que no arrancara el camión para prevernos un accidente. Pero entonces cuando el hombre agrada a Dios, dice, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Nosotros realizando nuestras labores y trabajos normales. Nosotros no podemos ver un mundo espiritual que está acosando la vida espiritual, el progreso de Dios para beneficio de muchos, pero también no podemos ver que Dios nos guarda y nos protege. Que de verdad somos personas privilegiadas y bendecidas, porque a lo mejor no tienes los millones, a lo mejor no tienes el montón de negocios, pero tienes vida, estás vivo, estás completo, te puedes mover, te puedes parar, te puedes expresar. Y eso es ganancia. ¿Por qué desear los millones y las propiedades y tantas cosas pudieran tener muchos cuando tú estás vivo y puedes hablar y decir gracias Dios por este día? Nos hicieron regresar ese día a la empresa para cambiar mangueras y todo. Regresamos, Dios puso todo de tal manera que aún así terminamos a buena hora. Cuando íbamos rumbo a la empresa, llegamos a un semáforo, esperando el siga para nosotros, vemos como un carro llega y una moto se choca con el carro. Y los dos de la moto salen volando, como si Dios me estuviera diciendo, de eso te acabo de librar. Nada más para que veas lo importante que eres para mí. Y yo dije, gracias Señor, porque si lo veo, si veo lo que haces en mi vida, si me dejas ver que 1000 caen a un lado y 10,000 al otro, claro que sí lo veo, pero también ha costado trabajo, es dedicarte, es buscar, es despreciar al mundo, dejar al mundo, decirle no al mundo, porque el mundo te va a acosar, el mundo va a querer que te alejes de la sabiduría, el mundo no va a querer que aprendas sabiduría. Pero entonces es ahí cuando tú tienes que decidir. Es ahí cuando tú tienes que tomar la mejor decisión. Dice el verso, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese jueves en la noche, eran las 9, ya me iba a acostar y me habla mi hermana en la sangre y también cristiana porque es hija de Dios. Me habla de Estados Unidos y me dice, oye, ¿te acuerdas de Ricardo? Ricardo es un joven de 37 años que creció conmigo en el Evangelio desde que empezamos. Andábamos en congresos, estudios bíblicos y a donde quiera que fuera, campañas, todo lo que fuera, siempre andábamos juntos. Llegó un tiempo en que nos tenemos que separar, él se casa, yo me caso, él agarra su rumbo, yo el mío, pero él se aleja un poco. Y ese poco después se convirtió en mucho, y ese mucho se convirtió en todo. Se alejó. Y ese día me hablan porque lo acababan de matar. Lo mataron. Se acabó. Su esposa manda un mensaje y me dice, me lo mataron. Me lo mataron. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué esperar a eso? Si cuando estamos en una escuela estudiando una carrera, hay libros más gruesos que estos que te dan a leer y no me digan
pasas, no avanzas. Y una Biblia no la podemos ver. Una sabiduría verdadera y fiel no la podemos meter a nuestro corazón. Le decimos que no. Le damos preferencia a cosas que no convienen. Le damos más tiempo a la televisión o al internet. Le damos más tiempo al carro o qué sé yo. Cuando esto es lo único y más valioso que nos va a dar vida, que nos va a enseñar a caminar, que nos va a enseñar a hablar, a expresar, a decirle a los demás quién es Dios, a que nosotros mismos conozcamos su propósito de Dios en nuestra vida, a que a través de él podamos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice eso. No te conformes este siglo, sino transforma tu mente por la renovación del entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. El hombre que no conoce el propósito de Dios en su vida es porque ni siquiera conoce a Dios. El que quiere conocer el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, aquí lo vas a encontrar, pero te lo tienes que comer. ¿O acaso Él no dijo: yo soy el maná que descendió del cielo? Y el maná alimentaba, el maná le daba fuerza a los hombres, el maná los mantenía vivos. Pues este es el maná, este es Jesús que descendió del cielo para habitar en medio de los hombres, y el hombre puede tomar todas las porciones que quiera. Si quiere postre, aquí hay postre. Si quiere agua de limón del sabor que quiera, aquí hay. Usted puede venir y tomar, usted puede venir y comprar sin dinero. Usted no necesita dinero para venir y tomar la bendición que más le guste de este libro. Pero tiene que tomar la decisión. El principio de la sabiduría es conocer a Jehová y tenerle temor. Y tenerle temor no es decir: ay, te tengo miedo. Tenerle temor es respetarlo. Y que si sus palabras y sus mandatos que Él nos ha dado los conocemos, llévalos a cabo. Y desecha todo lo que te acosa, todo lo que no te sirve y lo que no te funciona. Atrévete a decirle al mundo y a los amigos: no. Tú tienes el poder de decir no. Tú no puedes sentirte comprometido con nadie a hacer algo que no quieres. Tú puedes decir no. Y dije que no. Y si no, ahorita grito. Y si gritas, no faltará quien pone atención y se va a acercar a defenderte. Pero tus palabras son poderosas. Y Dios te capacita y te llena de su palabra. Él no está visible para nosotros, pero aunque no lo creas, a través de estos testimonios que yo les doy hoy en mi vida, Dios está con nosotros. Por lo tanto, yo no voy a solicitarle a Dios que me dé riquezas. Él sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. No te afanes, dice la palabra. Vive un día a la vez y deja que mañana Dios se encargue de lo tuyo. ¿O acaso Él será mentiroso? Porque hay hombres que dicen: ¿a poco Dios te va a dar y me va a dar lo que yo necesito para mañana? Lo dudan. Pero si tenemos la vida y no nos falta nada, el hombre siempre va a desear tener más, querer más y poseer más, pero Dios nos va a dar lo que necesitamos. Si te da más, te vas a ir y te vas a olvidar de Él. Dios te da únicamente lo que necesitas para salir adelante, para tenerte aquí. Pero no se trata de que te dé o no te dé, se trata de que ya te dio, y ya se dio. Y se dio por ti, y a ti te dio la vida. Todos queremos ser presidentes, diputados, sí, pero estoy vivo. Ahorita voy a salir a que me peguen solo un ratito y me va a calentar. Voy a sentir a través de la naturaleza a Dios abrazándome con ese calor. Y en la noche el frillazo, y también voy a sentir a Dios a través del frío. Admira, siente y aprecia todo lo que Dios hace por ti, porque todo cuanto hay en este mundo lo hizo específicamente para ti y para mí. Para nadie más, para los extraterrestres no. Es para ti y es para mí. Aprecia a tus hijos,
Dile, hoy no te voy a regañar, pero pórtate bien. Hoy disfruta a tu esposa. Hoy disfruta lo que ya conoces de Dios. Y pídele más sabiduría. Eso sí, dame más. No te conformes. Disfruta todo cuanto te ha dado. Y deja que el día de mañana llegue. Y desde que te levantes, agradece. Porque algo que a Dios le gusta es que seamos agradecidos. La sabiduría de Dios consiste en creer en Dios, reconocerlo, en amarlo, obedecerle y en agradecerle. Dice que cuando entremos a su presencia, entremos con acción de gracias. Agradécele por lo que tienes y por lo que no tienes, por lo que te va a dar y por lo que nunca te va a dar, pero vive agradecido. Cuando Dios dice en su palabra, en el verso clave que veíamos, que Él derramará de su espíritu, yo me imagino esto así. Cuando Dios derrama de su presencia en la vida del hombre y tú andas en la calle y se te antojaron unos taquitos de carnitas y tú eres agradecido y le dices, Dios, yo sé que la carne de puerco pues no es muy buena, pero en el nombre de Jesús la bendigo y te pido que la santifiques. ¿Sabes qué? Dios puede revertir que lejos de hacerte un mal, se convierta en un beneficio. Y si Dios sabe que a lo mejor en ese día te hacía falta vitamina A, Dios le pone vitamina A a tus tacos de carnitas para que sean un beneficio. Porque todas las cosas nos sirven para bien, pero cuando tú eres agradecido, si tú sales de tu casa y dices, Señor, en el nombre de Jesús pongo en tus manos mi vida, la vida de mi familia, mis hijos, me voy al trabajo, Señor, cuando tú ya lo tomaste en cuenta, entonces si tú vas caminando y en la esquina hay dos ladrones que están esperándote para robarte el teléfono y lo que traes, entonces Dios ve la acción y dice, hace que alguien te llame por teléfono y hagas un acto total, y en eso el que venía atrás pasa en vez de ti, y él es el que es robado por ti, porque Dios te va a librar, te va a guardar, te va a proteger, y dice que va a meter al impío en lugar tuyo para que le suceda lo que te iba a suceder a ti. ¿Qué más quieres? Dáselo fuerte. ¿Cuántos van a buscar a Dios más? Cierre sus ojos. Bendito Dios, en esta hora te agradecemos por todo cuanto tú nos das, pero más por esta bendita palabra. Amamos tu bendita palabra. Gracias por permitir que esté a nuestro alcance, porque aún aquí en México hay estados donde ya se está prohibiendo que podamos alabarte, que se pueda usar instrumento musical para alabar tu nombre, que podamos portar una Biblia. Ya hay lugares donde lo están prohibiendo, ya no están permitiendo que tú seas reconocido, alabado y exaltado. Pero bendito Dios, hoy, en este día, en este momento la tengo aquí en mis manos y a mi alcance, y te agradezco por ello. Gracias porque puedo tener la máxima sabiduría a mi alcance y porque la voy a aprovechar. Gracias por escogerme, por haber puesto tu mirada en mí, por habernos dejado estar hoy aquí, por haber permitido, bendito Dios, que todo esto que hacemos lo hagamos con un propósito que es alabar. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo. Y bendito Dios, tú suple las necesidades de la iglesia. Tú eres quien conoce los corazones y tú dales, Padre, en abundancia. Y hoy solo queremos amarte más y obedecerte más. Gracias. Dígale, gracias Jesús. Gracias por tu bendita palabra. La voy a atesorar y meter a mi corazón. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al que vive y reina?
Aleluya. Vamos a repartir los sobres. Vamos a repartir los sobres para los diezmos y las ofrendas.